Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no solo pretende conquistar Europa, sino someterla imponiendo su ideología totalitaria y racista, con el fin de garantizar el triunfo final de los arios. Sin embargo, esta hegemonía encuentra oposición desde el principio. En los países ocupados, hombres y mujeres que se niegan a aceptar la fuerza bruta se levantan y resisten. No son más que una minoría que a menudo con medios irrisorios ponen en peligro sus vidas diciendo no al nazismo y haciendo todo lo que pueden por combatirlo. Estos combatientes en la sombra desde las 4 esquinas de Europa nos desvelan la historia excepcional de su compromiso. La resistencia, ilusión y desencanto. Yo iba de una brigada a otra, era mi trabajo. Me desplazaba en función de las necesidades. Un día iba por un sendero, cruzando un bosque, cuando me di de bruces con un alemán, joven como yo, quizás incluso más joven que yo. Iba completamente equipado, con metralleta, granadas, puñal, pistola. Ambos nos quedamos petrificados. Ninguno se movía. Yo me preguntaba, ¿seré más rápido que él? ¿O él más rápido que yo? Me pareció que pasaba mucho tiempo, aunque a lo mejor no fue más que un minuto. Después sonreí un poco. Él también sonrió. Entonces di un pasito a la derecha y él hizo lo mismo. Di un segundo paso y nos cruzamos a 1 metro el uno del otro, los dos sonrientes, sin quitarnos los ojos de encima. Finalmente se dio la vuelta. Fue un episodio increíble. No queríamos matarnos el uno al otro. Queríamos seguir viviendo nuestra juventud. Llega un momento en que Alemania vacila ante el avance inexorable de los aliados. En el oeste, los occidentales desembarcan el 6 de junio de 1944, mientras que por el este el Ejército Rojo lanza una nueva ofensiva general el 22 de junio. Los sueños de la resistencia tal vez se hagan realidad al fin, pero todavía hay que luchar para acabar con el ocupante. Además, aunque sea minoritaria, la resistencia se implica en los combates, asistiendo a las tropas regulares en la preparación de sus operaciones o saboteando los objetivos que les asignan. A veces la resistencia lanza la insurrección para intentar liberarse sola antes de la llegada de los aliados. Detrás de esta lucha armada está en juego la conquista del poder y del reconocimiento de un futuro papel político en un mundo libre del nazismo. Todos desean que este mundo, nacido de su sacrificio, instaure una situación política y social duradera. En julio de 1944, las tropas soviéticas entran en Polonia. Pero en los camiones del Ejército Rojo viaja un nuevo gobierno polaco. Comunistas exiliados en Moscú que en enero de 1944 han creado bajo la benévola mirada de Stalin un Comité Polaco de Liberación Nacional. Los rusos lo instalan en Lublin, liberada de los alemanes. Pese a las reticencias de los aliados occidentales, el Comité de Lublin se comporta como un verdadero gobierno, oponiéndose al que está en el exilio en Londres. Dicta reformas y acepta ceder Ucrania y la Bielorrusia polaca a la URSS. Para el gobierno en el exilio, así como para la resistencia local, estas medidas constituyen una nueva agresión de la Unión Soviética. Los resistentes polacos del Ejército del Interior deciden actuar. Quieren liberar Varsovia de los alemanes y tomar el poder antes de que lleguen los rusos. Desde hace tiempo, los resistentes polacos han creado rudimentarios talleres de armamento clandestinos, pero necesitan el apoyo de los aliados.
La ayuda británica, sin embargo, es insuficiente. De los 15 primeros lanzamientos en paracaídas, 6 se pierden. De los 46.000 insurgentes, apenas 20.000 están armados con fusiles y metralletas. Al comienzo de la insurrección, no disponen de municiones más que para unos días. Lucharán solos durante 63 días, sin defensa contra la aviación enemiga. La gente levantaba barricadas, arrancaban los adoquines y construían barreras para bloquear el paso de los alemanes. Y los habitantes proclamaban las excelencias de la insurrección. Los 3 primeros días expresaron su alegría, después no. La estrategia alemana consiste en socavar la moral de los combatientes polacos para recuperar la ciudad sin tener que entrar en luchas callejeras. Utilizan profusamente los bombardeos aéreos y la artillería, fundamentalmente el mortero gigante Thor, que lanza obuses de 2 toneladas. Sin ningún armamento pesado, los insurgentes no pueden replicar. Los únicos que de verdad pueden ayudar a los insurgentes son los rusos. El 1 de agosto las tropas del general Rokossovski están a 10 kilómetros de Varsovia. Ha avanzado 600 kilómetros en 6 semanas. Pero para recorrer los 10 últimos kilómetros se va a tomar un tiempo infinito. El ejército rojo se queda en la orilla derecha del Vístula durante 40 días sin usar las armas. Aun a costa de retrasar la ofensiva contra el territorio del Reich, Stalin ha decidido fríamente dejar que se consuma la insurrección, sin siquiera disputar a la Luftwaffe el dominio del cielo. ¿Y los rusos qué hacían? Les detestábamos. Les odiábamos porque decían que querían ayudarnos, pero no vinieron en nuestro auxilio. Decían que enviaban cosas en paracaídas. Pero los paracaídas no traían más que pan seco. Y cuando eran armas, las armas no estaban bien embaladas y se rompían al caer. A partir del 7 de agosto, las tropas alemanas se ven reforzadas por compañías de Panzer que entran en combate en la ciudad. Me nombraron comandante del grupo de asalto, compuesto por soldados de la primera compañía del batallón Parasol. Tenía un buen grupo. Nuestro enemigo, desde el comienzo, fue la brigada SS Dirlewanger, que estaba formada por cazadores furtivos y por criminales liberados de presidio, dejados en libertad, que no tenían nada que perder. Tenían excelentes tiradores. Aquellos tiradores colocaban sus balas justo entre los ojos, en el corazón, en el mentón. Me encontré ante una gran casa en la calle Volska número 42. Para poder atacar a aquella compañía de unos 200 alemanes con alguna posibilidad de éxito, había que utilizar la astucia, tenderles una trampa. Nosotros estábamos en la fortaleza. Los puestos de mis tiradores eran excelentes. Conmigo no había que andarse con chiquitas. Nada de hacer prisioneros a aquellos criminales. Si había un herido, que se pudriera. El día 4 por la noche dimos una pequeña fiesta a la que invitamos a colegas de otras secciones como ambulancias, mujeres agentes de enlace. Había un joven, Ziutek, que improvisó en el piano que había en el salón y compuso una canción conocida con el nombre de Palachik Mixla, Sydney Vola. Fue aquella noche cuando se compuso esa canción tan popular. Todos los polacos la conocen.
y la cantan todavía hoy. Fue una fiesta agradable. Hablamos mucho, cantamos canciones militares que hablaban de caballería y de bellas mujeres. Desgraciadamente, al día siguiente, vino a verme un correo a las 6 de la mañana para advertirme de que por la calle Volska y en nuestra dirección llegaba la infantería de las SS en apretadas filas. Cuando estuvieron a la altura de las ventanas de la planta baja, les disparamos desde todos los lados, con una tempestad de balas, sirviéndonos de todas las armas que teníamos. Y empezaron a retirarse, dejando muertos y heridos. De pronto sentí como un latigazo en la cara. Era un proyectil que me levantó en el aire. Lo recibí a la altura del mentón y salió por el otro lado de la mandíbula. Hizo un agujero tan grande como un plato, con trozos de hueso que salían de la herida. Tuve la sensación de que salía de mi cuerpo. Después volví a la tierra. Comenzó un dolor atroz y acabé por perder el conocimiento. Después, no sé lo que pasó. No había un médico que me ayudara. Los médicos venían cada 2 o 3 días. Pero en el caso de Lewinsky, la herida era muy grave. Tenía que verle un médico. También estaba Nina, la mujer de Jeremy, que tenía la misma herida. No podía hablar. Tenía que sujetarse la mandíbula con la mano, porque tenía rotas las articulaciones de ambos lados. Los alemanes disparaban sin cesar y desde todas las direcciones. Estábamos completamente rodeados, fue terrible. Solo algunos consiguieron salir por las alcantarillas. Hubo chicas que se quedaron con los heridos porque no querían abandonarles. Y los mataron a todos, a todos. Fue una masacre. Al sacerdote Stanko, que se había quedado junto a los heridos, lo colgaron. Yo salí y me escapé. Fue ese sacerdote el que me ayudó a salir. También ayudó a salir a otras chicas. Discúlpeme. Resisten hasta el 2 de octubre. Después de 2 meses de combates, los insurgentes acaban siendo aplastados por los carros alemanes. El general Bohr-Komorowski se rinde. El ejército del interior sufre 10.000 muertos y 7.000 heridos. Mueren 50.000 habitantes de Varsovia. 300.000 son deportados. La ciudad está en ruinas. El Ejército Rojo reanuda su avance en enero de 1945 e instala en Polonia un gobierno satélite con el acuerdo tácito de los aliados. Churchill y Roosevelt abandonan al gobierno polaco exiliado en Londres, al que hasta entonces habían apoyado. Para los resistentes del Ejército del Interior, la suerte está echada y para largo. Para los polacos la guerra duró hasta 1989. Porque en la llamada Polonia Popular yo pasé aún 6 años y medio en prisión. Y no me trataron mejor que en Auschwitz. La única diferencia es que eran polacos y no alemanes los que me infringían aquel trato. Checos, eslovacos, rumanos, lituanos, letones, estonios y algunos rusos también conocieron la misma suerte. ¿Y qué supuso aquello para mí? De hecho, fui privado de una vida normal, y hay que decirlo.
Piensen que mi país recuperó la soberanía en 1989 y que yo fui el primer embajador de Polonia en Austria, y lo fui a la edad de 69 años. ¿Creen ustedes que aquello borró los años pasados? Todos aquellos años en que estuve preso, despreciado, en los que no pude publicar nada, en los que no podía vivir normalmente ni viajar. No, esos años han existido en mi biografía, en mi cabeza, en mi cuerpo. Cualquiera que hubiera sido el papel y la importancia de la resistencia en el país, representa poca cosa a efectos de los acuerdos estratégicos pactados entre los aliados para repartirse Europa. Si Churchill y Roosevelt dejan Polonia bajo la influencia soviética en octubre de 1944, en un acuerdo informal, Stalin a cambio deja Grecia a Churchill. En Grecia, los resistentes comunistas del EAM, con su Ejército Popular de Liberación Nacional, son mayoritarios sobre el terreno. Han liberado regiones enteras del territorio, en las que han reorganizado la administración. A medida que pasaba el tiempo y nos íbamos acercando a la liberación, en esos momentos se creó un gobierno local, un gobierno cuya base era lo que llamábamos la PIA, es decir, el Consejo Nacional de las Regiones Liberadas. Era la autoadministración para toda la región. Allí donde había pueblos, donde había una ciudad, había este tipo de consejos. Lo mismo que hoy podemos elegir los consejos municipales basados en aquel modelo. Y fue la primera vez en la historia griega, que las mujeres participaron en las votaciones. Las mujeres votaban y tenían incluso sus reivindicaciones. Y tengo que decir que una región liberada tenía una organización ejemplar. Y soñábamos con que todo el país se organizase de aquella manera. Habíamos aplicado en la Grecia libre, no aquí en Atenas, sino en la montaña, en las llanuras, en Karditsa, por ejemplo. Karditsa está situada en una llanura. Habíamos aplicado un régimen que era verdaderamente socialista. Entonces, el Partido Comunista Griego fue más allá, llegó más lejos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que dio el poder al pueblo. Pero para Churchill, perder el control de Grecia supone perder el control total del Mediterráneo. Resulta pues impensable dejar que se instale un poder de tendencia comunista. Él quiere que vuelva el rey. Yo pensaba que muy poca gente en Grecia quería la vuelta del rey. Su nombre estaba asociado a la dictadura de Metaxás. Era muy impopular. Muy poca gente, una minoría ínfima, deseaba la vuelta del rey. Nosotros lo decíamos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no estaba nada contento y nos engañaba. En Grecia hubo dos políticas británicas. La del SOE, que consistía en prender fuego a Europa y llevar a cabo actos de sabotaje y de guerrilla, y la del Ministerio de Asuntos Exteriores, que era apoyar al rey y asegurarse de que volvería a reinar tras la liberación. El 12 de octubre de 1944 los alemanes evacúan Atenas. 2 días más tarde las tropas británicas desembarcan en la capital. Y los atenienses, incluidos los comunistas, les reciben como libertadores. Sin embargo, con el paso de los días se van conociendo las intenciones británicas. Churchill quiere desarmar a los resistentes de EAM, y para conseguir que vuelva el rey, está dispuesto a utilizar la fuerza.
En diciembre de 1944, una manifestación reprimida enciende la mecha. Estallan los combates entre los partisanos de Leam y las tropas británicas. Aunque ni siquiera ha terminado la guerra contra Hitler, Churchill envía refuerzos a Atenas para combatir a los resistentes. Los combates eran encarnizados. Durante la batalla de Atenas, los aviones ingleses volaban tan bajo. Y por cierto, no sé cómo pudimos salvarnos, porque no disparaban balas, sino directamente bombas que arrasaban todo lo que tocaban. Nuestros objetivos, comunes a todas las organizaciones de la resistencia, y digo bien, a todas, eran la libertad del país, la independencia de la patria, la democracia y la justicia social. Nadie puede negarlo, incluso la ECA, una organización que no pertenecía a la izquierda, lo llevaba inscrito en sus siglas: Liberación Nacional y Social. Liberación Nacional y Social. Esos eran los 4 objetivos en Grecia. El primero se consiguió. Liberamos Grecia. Si los ingleses piensan que liberaron una parte del país, muy bien. Que me lo digan a mí y les pondré una medalla, pero no es el caso. Ellos llegaron después, para que nos sometiésemos a ellos. Nos acusaron de querer tomar el poder, pero ya teníamos el poder en nuestras manos. Teníamos el poder y lo transferimos. Ese fue nuestro error. En enero de 1945, comprendiendo que Stalin la ha abandonado, la resistencia comunista se decide a firmar los acuerdos de Barquiza. A cambio de la promesa de elecciones libres, los resistentes entregan las armas a los británicos. Como en Polonia, pero al otro lado del tablero político, el movimiento resistente que con más fuerza había combatido contra el ocupante ve cómo algunos de sus combatientes son encarcelados. Cuando entregué mi arma, yo lloraba. Era una terrible injusticia. Éramos los vencedores y de pronto nos vimos otra vez perseguidos. Pero otros, rechazando el diktat británico, volverán al maquis, y en 1946 estallará la guerra civil en Grecia. En el mes de agosto de 1944 se levantó en armas otra capital. En París, las fuerzas francesas del interior, que agrupan a todas las tendencias de la resistencia, salen a la calle. El Consejo Nacional de la Resistencia, portador de un proyecto renovador para Francia, se instala en el ayuntamiento. Para los resistentes es importante demostrar que son los primeros en luchar por la liberación de su país. Pero en París todavía quedan 17.000 alemanes con un centenar de carros de combate. Los insurgentes mal equipados no van a ser masacrados y París destruida, como ocurrió en Varsovia. Debió ser 2 días antes de la insurrección. En las calles no había nadie. Los alemanes estaban rodeados y tenían miedo. Imposible ver un alemán solo por la calle. Solo se atrevían a salir en grupo. Pero yo atravesé todo París en bicicleta, solo, de uniforme, hasta cerca de los Campos Elíseos, buscando a mi peluquero. Además, no tenía otro sitio donde ir.
Por suerte estaba el peluquero. Me recibió, quemó mi uniforme en la estufa y también mi cartilla militar. Y me dio ropa civil. Como yo hablaba alemán, me pidieron que me acercase a las columnas alemanas con una bandera blanca para tratar de convencerles de que capitularan. Lo intenté en varias ocasiones, haciéndome pasar por un alsaciano representante de la resistencia y garantizando que se les respetaría la vida como prisioneros, por supuesto. Pero nadie estaba dispuesto a eso. De Gaulle, que quiere demostrar que él es el líder esperado, insiste ante los americanos para que la división Leclerc sea autorizada a llegar a la capital, para prestar ayuda a los insurgentes. El 24 de agosto la segunda división blindada entra en París, y en la tarde del día 25 los alemanes firman la capitulación. El 26 de agosto el general de Gaulle desfila triunfal por los Campos Elíseos, aun cuando algunos tiradores aislados enturbian la fiesta. El encuentro en la capital francesa de los combatientes del exterior con los del interior tiene un alcance político inmenso. Es el renacimiento de Francia por la unión de los franceses en el combate, todos detrás de su jefe, de Gaulle. De este modo, un buen número de los que componen las fuerzas francesas del interior se integran en el ejército regular y tratan de insuflar nueva sangre. Como el coronel Fabián y su brigada de París, que se convierte en el 151 Regimiento de Infantería dentro del ejército del general Delatte. Combate en el este de Francia, donde el ejército alemán ocupa todavía una parte del territorio. Fuimos los primeros en entrar en Alsacia, con el primer regimiento de París a las órdenes del coronel Fabien. Íbamos a hacer propaganda entre las tropas alemanas. Preparamos programas para influir en los alemanes. Y una vez, fue en Hapsheim, cerca de Mulhouse. Había un canal de unos 15 o 20 metros de ancho. Podíamos oír lo que hacían al otro lado, incluso cuando hablaban, y ellos a nosotros. Envolvimos piedras con octavillas y las lanzamos al otro lado. Después lanzamos cigarrillos, etc. En todos los casos, establecimos un contacto con ellos. Después nos pusimos de acuerdo para declarar una tregua y encontrarnos en el dique para estar juntos. Y eso es lo que hicimos. Verdaderamente fue formidable. Después acordamos un alto el fuego. Y así fue realmente. Durante 2 días no hubo disparos. Vinieron los franceses y nos dijeron: magnífico, ha terminado la guerra. Por fin tranquilidad. Pero también fue una gran desilusión, porque al día siguiente, cuando llegamos al dique sin armas para hablar con ellos, la unidad había sido cambiada. Uno de nuestros camaradas, Hans Albert, de Aix-la-Chapelle, fue alcanzado por un disparo y murió.
Estrasburgo es liberada el 23 de noviembre de 1944 por la segunda división blindada del general Leclerc. Y aunque el 31 de diciembre Hitler lanza un contraataque en las Ardenas, no consigue frenar el avance general de los aliados, ni en el frente este ni en el oeste. Los americanos toman Colonia el 7 de marzo de 1945. A principios de abril están ante Hannover. Stefan Hessel consigue evadirse del campo de concentración donde estaba detenido. El ejército alemán acababa de evacuar Hannover. Sus habitantes deambulaban por la ciudad completamente desconcertados. Empecé a hablar con ellos. ¿Qué creen que va a pasar? Ah, no me hable. El ejército nos ha abandonado. Las SS ya no están. Vamos de mal en peor. ¿Qué van a pensar los aliados de Alemania? En fin, eran momentos de gran desconcierto. Yo les dije, quizá puedan ayudarme, decirme simplemente, los americanos no deben estar lejos, ¿verdad? Y me dijeron, no, están allí. ¿Ve aquel bosquecillo? Pues allí detrás. Están esperando para liberar la ciudad, pero todavía no han venido. Ah, muy bien, muchas gracias, les respondí. Eché a andar y fui a caer efectivamente en las líneas americanas, un tanque, un comandante. Les dije, soy un francés deportado. ¿Y eso qué es? Bueno, ¿y a quién conoce del lado francés? Yo le dije, conozco al general de Gaulle. En fin, me llevó a un médico que me dijo, sobre todo no coma mucho, es malo comer mucho de golpe cuando no se está acostumbrado a ello. Yo le dije, entendido, una manzana, eso es todo. Y les dije, estoy furioso porque en toda esta guerra todavía no he disparado ni un solo tiro. Acéptenme en una unidad americana, la que sea, la que siga avanzando, la que vaya a liberar Hannover y que continúe hacia Berlín. Ya ven qué tipo de persona era. Pues bien, me dijeron, vale, bravo, aquí tiene un uniforme americano. Le llevamos en un vehículo de mando y si encontramos prisioneros, usted nos ayuda a interrogarles. De acuerdo, vamos. Y así lo hicimos durante al menos 3 días. Y al cabo de los 3 días llegamos a un pueblecito y me dijeron, está usted cansado, vaya a descansar arriba y si nos vamos le despertaremos. Tenemos 4 prisioneros en el sótano, cuando nos vayamos le avisaremos. Me desperté a las 7 de la mañana completamente solo. Las SS habían recuperado el pueblecito. Mis camaradas americanos habían salido corriendo y habían olvidado a su capitán francés. En cuanto a los prisioneros alemanes, ya no eran prisioneros. Aquello era bastante penoso. Fui a presentarme al comandante de las SS que me dijo, ya sabe usted que no hacemos prisioneros, nosotros fusilamos inmediatamente. Y yo le dije, estoy seguro de que esa fama es exagerada. Ustedes no pueden hacer eso ahora. La guerra casi ha terminado. Será mejor que me deje algunos camaradas alemanes que me acompañen. Vamos a tratar de ver qué podemos hacer por el bosque. Y salimos. Al principio éramos 5, al final éramos 14. Yo les dije, ¿saben que los americanos tienen whisky y cigarrillos? Síganme, vamos con ellos. Yo no tenía ni idea de hacia dónde habían ido los americanos, pero en esas situaciones trabaja la imaginación y caí justo en el pueblo de al lado. ¡Oh, French Captain! ¡Qué suerte! Pero si no vienes solo. No, vengo con 14 prisioneros. ¡Oh, eso es formidable! 14 prisioneros. Todavía tengo un bonito documento redactado por el capitán americano. French Captain Stephen Hessel has come back single-handed with 14 prisoners. Y entonces le dije, bueno, ahora ya está bien, ya nos hemos divertido, envíenme a Francia. A principios de abril de 1945, cuando las tropas aliadas se acercan a Berlín y la caída del Reich parece inevitable, 120.000 alemanes resisten todavía al oeste y al norte de los Países Bajos.
Durante el invierno, una terrible hambruna golpea a la población de este territorio. Sin embargo, los alemanes mantienen su opresión y sus represalias. El día que detuvieron a Annie, también me detuvieron a mí. Pero yo no pude pasar. Les dije que todavía no tenía 15 años. Ah, habla alemán, y yo les respondí. Un poco. Y pude pasar. Yo sabía que buscaban a 3 chicas. A Truus, a Annie y a mí. Yo sabía que la habían encerrado allí y me dije que tenía que hacer algo. Tenía un uniforme de enfermera y decidí hacerme pasar por una enfermera holandesa o alemana. Pensé que era mejor la segunda opción. También tenía un papel que había solicitado al comandante. En él, el comandante declaraba que me enviaba a la Marina alemana y, por consiguiente, tenía derecho a ir a buscar a aquella Annie. Ante aquella prisión, yo no las tenía todas conmigo. Me temblaban las piernas del miedo que sentía, pero tenía que hacerlo. Deseaba con toda el alma arrancarla viva de las garras de los boches. Llegamos a una plaza interior y vi todas aquellas celdas. Entonces caí en la cuenta de que mis amigos estaban en aquellas celdas. Tenía mucho miedo. Me decía, no podré hacerlo. Y entonces llegó una mujer bajita. Hitler. Y todos se pusieron firmes. Y me dijo, ¿qué número tiene? Yo contesté, no lo sé. Entonces entró en un cuarto pequeño, abrió un gran libro y vi en él, con grandes y bonitas letras, su nombre tachado. No está aquí. Quizás haya muerto. Caí sin fuerzas. Y entonces mi pistola cayó al suelo. Ya no había nadie en el cuarto. Solo quedaba el portero, que no estaba del todo de nuestro lado. Pero como estábamos al final de la guerra, me devolvió la pistola y me acompañó al exterior, y rápidamente cerró la puerta. Anduve todo el día como loca por la ciudad. Había perdido mi agilidad mental. No había sido una buena acción de resistencia. Era horrible no haberlo podido hacer. Habría sido extraordinario haberla podido salvar, pero estaba muerta. Me dijeron que le habían llevado en un coche con otras personas y después le habían llevado a Zeeberg, en Haarlem, en dirección a la playa, por las dunas. Alguien llegó con una pala. Debió darse cuenta de lo que pasaba. Y seguramente se preguntaba por qué no estábamos allí. Estábamos tan unidas. Y no pudimos ayudarla porque no sabíamos. Para nosotras fue horrible. Y allí en las dunas fue donde la mataron. Fue allí justo antes de la liberación, en el mes de abril. Fue ejecutada en abril. Y lo más horrible es que era perfectamente inútil. En aquel momento, los alemanes ya sabían que habían perdido. La rendición de las fuerzas alemanas en los Países Bajos tiene lugar el 5 de mayo de 1945, solo 3 días antes de la rendición general de Alemania.
En las dunas de Haarlem se descubren numerosos restos de resistentes asesinados. Entre los cadáveres está el cuerpo de Annie Schaft. Teníamos entonces un ideal con Annie. Queríamos ir a liberar otros países. Teníamos ideas a lo Che Guevara. Evidentemente era idealismo, muy poco realista. Pero cuando hablábamos con Annie, ella decía: no, yo pienso que seré enterrada en presencia de la reina. Y es exactamente lo que sucedió. Es extraño. Yo no creo en las premoniciones, ni soy creyente. Le respondí que no, nos van a condecorar. Evidentemente, eso tampoco sucedió. Pero faltando Annie, la liberación para nosotros fue un gran dolor. No podíamos ser felices como los demás. Estábamos contentos por el país, claro, pero no por nosotros. No tuvimos una verdadera sensación de liberación. Por todas partes a donde íbamos nos decían: ¿qué tal? Bueno, bien. Pero siempre oíamos: Wim fue fusilado. Fran murió en un campo de concentración. Por todas partes había al menos una víctima en cada hogar. No había razón para ser felices. En esos días de alborozo, en los estados de Europa del Noroeste, la mayoría de la opinión parece haberse aliado con la resistencia. Sin embargo, esta no representa más que una minoría, a menudo heterogénea, que no pesará verdaderamente en el futuro. Porque en los países donde la democracia funcionaba antes de la guerra, las instituciones reencuentran naturalmente su lugar. Como en Noruega, en Dinamarca, en Bélgica o en Holanda. Queda, no obstante, en toda Europa una última y dolorosa cuestión. ¿Qué hacer con los conciudadanos que han colaborado con el enemigo? Habíamos perdido a un hombre que había sido torturado, Olaf Riise. Fue él quien me acogió cuando me lancé en paracaídas. Murió cuando le torturaban. Por entonces mi nombre de código era Ole, y siempre que le preguntaban si conocía a Ole, él respondía: no, no. Finalmente murió torturado, y eso me marcó mucho. Y pensé en la venganza al oír lo que le había pasado. Yo odiaba ferozmente a los noruegos que habían permitido aquella redada y aquellas detenciones. La gente pensaba que yo era frío y decidido. En realidad era falso. Ni siquiera yo conocía mi verdadero temperamento. Entré en el barracón. Los prisioneros se levantaron. Se veía la angustia en sus ojos y en su cara. Tenían miedo. No sabían qué íbamos a hacer con ellos. Seguramente pensaban que les íbamos a matar. Todos eran hombres que habían colaborado con los alemanes y ayudado a la Gestapo. Llegué delante de aquel hombre, le reconocí. Le miré a los ojos y no se me olvidará nunca su expresión. Lo que veía era la desesperación y el terror. Había perdido toda dignidad. Gritó, lloró: soy inocente, soy inocente. Y yo pensé que había perdido toda su dignidad, que ya no se respetaba a sí mismo. Había previsto matarle a sangre fría, pero al ver su cara, no tuve valor para hacerlo. Le di la espalda a aquel hombre y salí. Y de ese modo le di la espalda a la guerra. Cuando el mundo está saliendo del caos, cuando Berlín, cubierta de ruinas, es ocupada por los vencedores y Alemania parece haberse desmoronado, y para mucho tiempo,
¿qué balance se puede extraer de la acción de la resistencia? Sin duda, desde un punto de vista militar, los aliados habrían podido ganar la guerra sin los resistentes europeos. No obstante, la diferencia habría sido considerable para la población civil, cuya defensa asumieron los combatientes de las sombras. Frente al invasor, la resistencia encarnó una legitimidad rebelde, sinónimo de libertad, y no hay ningún país ocupado por Hitler o sus aliados que no engendrase su resistencia clandestina. Y existe una sorprendente concordancia entre todos los recorridos personales, aunque vivieran situaciones de ocupación diferentes y mezclas de tendencias diversas. En todas partes, la misma génesis, el mismo desarrollo, los mismos procedimientos, las mismas esperanzas en un mundo mejor. Como emprendiendo un camino inverso al nazismo, que soñaba con unificar Europa bajo su dictadura, a través de esta comunidad de destinos se diseña el proyecto de una Europa de las libertades y de la justicia social. Y a pesar de los avatares de la historia, todos estos resistentes por sus actos y por su compromiso todavía hoy cumplen ese papel simbólico. Detrás de la lucha cada uno tenía sus sueños, sus esperanzas, sus proyectos. ¿Cómo se vive después de tales pruebas? ¿Qué queda de sus aspiraciones? Yo soy una mujer feliz. Estaba enamorada de un hombre que me quería mucho y necesitábamos ese amor, sobre todo después de la guerra, en la que hubo tantas frustraciones, tantos traumatismos. He conocido una gran felicidad si me comparo con otras personas de la resistencia. Sabía dibujar, pintar, hacía esculturas y podía escribir. Todo ello ayuda a escapar del psiquiatra. Permite evitar a los psicólogos. Yo era mi propia psicóloga. Aquella rabia se pega a la piel. Aquella cólera de entonces sigue estando en mí. Sigue presente en mis creaciones. Nunca he podido librarme, de verdad, de aquellos traumas. He de reconocerlo. Pero ahí está la noche para llorar. Durante el día puedo reír con los demás. Imaginen ustedes lo siguiente. Si las personas que fueron ejecutadas se despertaran y me preguntaran, Manolis, ¿hemos sido liberados? Yo respondería, sí, hemos sido liberados. Y si me preguntaran, Manolis, ¿hemos conseguido la independencia nacional? Yo les respondería, no, porque Grecia forma parte de la OTAN, porque hay bases militares en Grecia y son los extranjeros los que deciden dónde tienen que ir los soldados griegos. Y por lo tanto, no hemos conseguido nuestra independencia. Y por lo que respecta a la democracia, les diría que hemos conseguido la mejor democracia de todas las que ha conocido Grecia desde 1828, pero la peor democracia de todas las que habíamos imaginado para hoy. Y si me preguntaran si tenemos justicia social, les responderé que todavía estamos luchando por las 48 horas. Eso es. ¿Cuánto habíamos esperado que el mundo, que Italia, fuesen completamente diferentes? Pero Italia no cambió como nosotros esperábamos. Si tuviese que decirles ahora cuáles eran nuestras esperanzas, ya no las recuerdo. Sí, por supuesto, obtuvimos la libertad y todo eso, pero teníamos sueños inmensos de los que por desgracia ya no me acuerdo.